Las noticias económicas que publican los periódicos El País y El Mundo son de un interés enorme para nuestros oyentes, para nosotros, porque vienen a recoger con retraso lo que Roberto Centeno viene repitiendo desde hace tanto tiempo a nuestro lado. Bien, comenzamos con El País, en la sección de Economía. La deuda sube más de 300.000 millones en la legislatura. La deuda pública continúa su escalada en España. Al cierre del primer trimestre, el endeudamiento de las administraciones públicas marcó un nuevo récord de 1,047 billones de euros, según datos del Banco de España. Con el incremento de 13.295 millones en el trimestre, la deuda ha aumentado ya en 303.620 millones desde finales de 2011, cuando llegó al poder el gobierno de Mariano Rajoy. En el mundo, cada ciudadano ya debe 22.500 euros. La deuda pública registró en marzo un nuevo récord. Llegó a 1,047 billones, por encima del 98% del PIB. Roberto, ya conocemos tu criterio siempre científico, porque está apoyado en cifras y hechos, pero no está mal que ahora nos refresques a todos el acento permanente y continuo que estás poniendo en la inmoralidad generacional que implica esta deuda que está siendo triplicada por el gobierno de Rajoy. Así que lo que hago es darte la palabra y realmente escucharte todo, porque lo vienes anunciando antes que nadie lo que está pasando en España. Vamos a ver, efectivamente el Banco de España ha publicado la cifra de deuda y es lo que reflejan los titulares de ambos periódicos. Pero aquí hay un problema de base importantísimo, y es que la deuda a la que hace referencia tanto El País como El Mundo no es la deuda total. Es lo que se llama deuda según protocolo de déficit excesivo. El protocolo de déficit excesivo es un sistema que se sacaron de la manga los burócratas de Bruselas, donde no se incluyen la totalidad de las deudas que un país asume. Por ejemplo, si tú construyes una carretera, si tú construyes un AVE a ninguna parte, si tú construyes un aeropuerto que no tenga aviones, si tú construyes lo que sea, haces inversiones públicas, las inversiones públicas, y te endeudas para ello, naturalmente, no entran dentro del protocolo de déficit excesivo, porque se supone que tienen una rentabilidad aunque no la tengan, y esto es así. Y luego después el gobierno central le presta más de 100.000 millones a interés cero y que no lo van a devolver nunca a las comunidades autónomas, y eso es un movimiento interno dentro de España y tampoco se cuenta. Bien, entonces el Banco de España lo que hace, en la misma página, y el mismo cuadro, mejor dicho, donde figura la deuda de las administraciones públicas y figura la deuda según protocolo de déficit excesivo, se publica también en una primera columna, porque la del protocolo de déficit excesivo va al final. La primera columna es lo que llaman pasivos en circulación. Los pasivos en circulación son la deuda total. Y esta deuda total no es de 1,040 y tantos billones, sino de 1,530 billones. Y lo que se ha incrementado esta deuda desde que Rajoy tomó el poder no son 300.000 millones o 303.000 millones, sino 570.000 millones. 570.000 millones es el 55% del PIB aproximadamente, y no ha habido ningún momento en la historia, ni siquiera en las grandes quiebras que se produjeron en el siglo XVI y en el siglo XVII, XVIII, ni siquiera en esas grandes quiebras que tuvo España, los gobiernos de la época se endeudaron a tal velocidad en tan poco tiempo. Y desde luego ningún país europeo se ha endeudado jamás, ni siquiera Grecia, a tal velocidad y en tan poco tiempo como nos ha endeudado Rajoy. Esto tiene su inicio en un tema que, increíblemente, y ante la pasividad o la colaboración necesaria de los medios y la ignorancia de la oposición, Rajoy está presumiendo y sacando pecho durante este periodo electoral, que es que dice que gracias a él España no fue rescatada en el año 2012. Bien, efectivamente España no fue rescatada en el año 2012 porque Rajoy prefirió endeudar al país brutalmente que ser rescatado. En aquel momento, en el año 2012, para refrescarles un poco la memoria, España tenía una deuda total
del orden de 1 billón de euros y la prima de riesgo estaba en 450. El tema era insostenible. Grecia, que estaba en una situación parecida, aceptó el rescate y consiguió nada más y nada menos que una quita de deuda del 70%. Es decir, los griegos redujeron su deuda en un 70%. Otra cosa es que después, como son una panda de golfos, hayan vuelto en este periodo a una situación igual a la que tenían antes de ser rescatados. Pero lo cierto y verdad es que Grecia, como consecuencia del rescate, recibió una quita del 70%. Si España hubiera recibido una quita del 70%, fijaros, no creo que nos hubieran hecho una quita tan grande, pero si hubiera sido el 70%, la deuda habría pasado de 1 billón de euros a 300.000. Es decir, que hubiera colocado a España en una posición formidable. Pero además, y más importante incluso que eso que ya es trascendente, Europa hubiera obligado a España a recortar drásticamente el despilfarro público. Y básicamente a recortar no las pensiones como malévolamente y falsamente dice Rajoy últimamente, sino a recortar el gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a despedir a cientos de miles de enchufados y a eliminar coches oficiales, que tenemos más que los Estados Unidos, y a eliminar redundancias entre administraciones, es decir, a un recorte brutal de las redes clientelares del país. Algo a lo que Rajoy no estaba dispuesto. De hecho, Rajoy diría en aquella época, esto ni se toca. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Rajoy al contrario de lo que hizo Grecia? Bueno, justo en ese momento, Draghi, estoy hablando finales del año 12, pone en marcha una expansión monetaria, un QE, una quantitative easing brutal, para evitar el colapso de la eurozona, pero sobre todo el colapso de países como España, cuyo tamaño era demasiado grande para que el euro pudiera sobrevivir al colapso de España. Entonces, él pronunció una frase famosa, whatever it needs, lo que sea necesario, es decir, él lo que dijo, haré lo que sea necesario para arreglar esta situación y créanme que será suficiente. Bien, ¿esto qué significaba? Significaba que empezó a comprar deuda pública masivamente y Rajoy inmediatamente se apuntó a esa vía. Le traía sin cuidado las consecuencias, que las consecuencias eran un endeudamiento brutal y la ruina de las generaciones futuras de españoles. Rajoy jamás ha tenido ningún sentido de España, jamás ha tenido una visión más allá del mes siguiente o de los 2 meses siguientes o de las elecciones siguientes de lo que sea de España y por lo tanto él en eso vio el cielo abierto y en ese momento la prima de riesgo se desplomó pues de 450 prácticamente a 150 y luego después ha estado oscilando en torno a los 100, 120, 130. Bien, este fue un error monstruoso de Rajoy, porque desde entonces nos ha endeudado en 570.000 millones. Tengo que decir que estos 570.000 millones, no los 300.000 que mencionan El País y El Mundo, que insisto, hacen referencia a parte de la deuda, a la denominada deuda computable, se produce. ¿Y España qué le ocurre? Pues lo que le ocurre a España es que en este periodo, desde que toma Rajoy el poder hasta este momento, España se empobrece en una cifra no muy grande, pero sí se empobrece en 17.000 millones de euros. Es decir, el resultado final fue España se empobrece en 17.000 millones de euros y Rajoy nos endeuda en 570.000. Claro, la pregunta inmediata es la siguiente. ¿Y qué rayos ha hecho Rajoy con estos 570.000 millones? ¿Los ha quemado en una pira? ¿Los ha tirado por la fregadera? ¿Qué es lo que ha hecho Rajoy con este dinero? Bueno, pues con este dinero, con el que arruina el futuro de varias generaciones de españoles, Rajoy lo que hizo fue repartir más o menos por mitades esa cantidad. La mitad aproximadamente fue para pagar las deudas del sistema bancario y las deudas de las constructoras y en general, dicho de una manera más global, de los oligarcas del IBEX, las deudas de terceros, cosa que no ha ocurrido en ningún otro país del planeta, y la otra mitad a mantener sus gigantescas redes clientelares donde hay más de 2 billones de enchufados. Bueno, esta es la situación. Ayer mismo el Banco de Santander, el número 2 del Banco de Santander, haría una advertencia a Rajoy por primera vez que se escucha de un gran banco, decirle que el déficit es insostenible y que tiene que hacer algo para reducirlo. Porque claro, toda esta situación, este endeudamiento de 570.000 millones, viene producido por los déficits acumulados de este gobierno y que siguen a toda máquina. Y siguen a toda máquina porque, aunque ha incrementado la presión fiscal
sobre los españoles al máximo nivel de la OCDE, no la presión fiscal como media, sino la presión fiscal individual sobre las familias y sobre las empresas, está al nivel más alto de toda la OCDE. Es decir, ha expoliado al pueblo español al máximo, pero no ha recortado simultáneamente, como tenía que recortar, el despilfarro público. Concretamente, las comunidades autónomas que han recibido desde aquella época más de 100.000 millones en un mecanismo infernal que se llama FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, les ha permitido durante estos 3 años disfrutar de una bonanza tremenda, despilfarrar en todo lo que les ha dado la gana y mantener unos déficits gigantescos que tendrían que haberlos cortado, pero no los han cortado. Un dinero que damos los españoles a interés cero y que supuestamente nos los tendrían que devolver, pero nadie los va a devolver jamás porque no pueden hacerlo. Bien, entonces esta es la terrible situación ante la que España se encuentra y que dibuja un panorama terrorífico porque desmonta la tremenda patraña de Rajoy sobre la recuperación. ¿Por qué digo esto? Miren ustedes, en el año 2014, que se supone que fue el primer año de la recuperación, la riqueza de España, es decir, el PIB a precios de mercado, subió, según la contabilidad nacional, en 9.300 millones de euros. Es decir, toda la recuperación del año 2014 consistió en una creación de riqueza de 9.300 millones de euros, con independencia de que ese dinero se lo han llevado unos pocos, no se lo han llevado el grueso del pueblo español, a que no le ha llegado ni un chavo. Para conseguir ese incremento de la riqueza de 9.300 millones en el año 14, España se ha tenido que endeudar en protocolo de déficit excesivo en 67.000 millones y en 160 y tantos mil si consideramos la deuda total. ¿Qué significa esto? Pues significa que por cada euro de riqueza creada, Rajoy nos ha endeudado en 7 euros si consideramos el protocolo de la deuda de protocolo de déficit excesivo o en 18 si consideramos la deuda total. No hace falta, porque esto lo entiende hasta un niño, explicar mucho el tema para darse cuenta de que esto que Rajoy llama recuperación es un auténtico camino a la perdición. Porque si para crear uno de riqueza necesitamos endeudarnos en 7 y todo esto sigue durante el año 2015 y va a seguir así porque no hay otra manera, porque siguen despilfarrando gracias al QE del Banco Central Europeo y esto simplemente nos lleva al desastre. Lo que sí es claro es que esto no se sostiene, como decía realmente el número 2 del Banco de Santander ayer, esto no se sostiene en 4 años más. Es decir, esto se va por la fregadera y los que ganen las elecciones van a tener que lidiar con la suspensión de pagos de España. Bien, yo te agradezco muchísimo, como siempre, la sencillez y la claridad de tu exposición, que aunque hace mucho tiempo que viene, no mucho tiempo, ¿no? El tiempo que Rajoy lleva malversando el dinero público, lleva denunciando el desastre que se avecina y sobre todo los artículos últimos que viene escribiendo en el Confidencial pues ponen de relieve, que nosotros reproducimos en nuestro pequeño periódico, viene insistiendo en que el sacrificio de las futuras generaciones es el peor de los pecados que puede cometer cualquier tipo de gobierno en cualquier tipo de país y en cualquier tiempo histórico. Así no hay algo más grave que disminuir las posibilidades de vida, no digo de vida ya buena, sino posibilidades simplemente de vivir de las futuras generaciones. Y eso es lo que está haciendo Rajoy. Por eso probablemente no habrá, desde todos los puntos de vista, ningún gobierno el que se tenga recuerdo en el programa histórico de Europa, ni desde luego de España, que haya producido un empobrecimiento de las generaciones futuras tan grande y tan grave como el que está produciendo el gobierno de Rajoy. Por eso yo te lo agradezco muchísimo, porque claro, las oligarquías, el estado de partidos conduce a esto, pero es que si dentro del estado de partidos se produce una falta de conciencia y de ética de esa naturaleza, el partido que está en el poder está arruinando las generaciones no ya para el robo y la corrupción de sí mismo, sino estar alimentando la corrupción de las grandes fortunas españolas, como tú dices, que son los del IBEX. Los oligarcas del IBEX. Los oligarcas, claro, los oligarcas del IBEX. Pero es que eso es muchísimo peor que todas las corrupciones juntas, porque el dinero es mucho peor, es más grande. Ni la propia corrupción de Bárcenas, ni del PSOE, lo que se llama corrupción directa,
ni las corrupciones eso es el chocolate del loro. Eso quiero decir, y la del PSOE, incluso la de los ERES, que son miles de millones. Porque los ERES, a pesar de todo, estamos hablando de 3.000 millones. Exacto, estamos hablando de 570.000. De eso hablo, a eso me refiero. Es tan grande lo que estás denunciando que desde luego sin ti no se puede conocer lo que está pasando en España, porque es que los demás economistas lo saben. La prueba es que los periódicos lo dicen, pero lo dicen de pasada y no sacan consecuencias, no comparan ni de dónde viene este endeudamiento ni qué destino tiene, eso no lo dicen. Por eso lo he dicho, lo que es obvio que no se ha traducido en crecimiento de la riqueza del país. Naturalmente. La riqueza del país ha caído en 17.000 millones. Figúrate, con un endeudamiento así, no traducido en riqueza. 570.000. Bueno, es el colmo. Hay planes contra la ultrapobreza, como saben, en el tercer mundo, que son curiosas, pero que se invierte muy poco para obtener muchos beneficios. Por ejemplo, en la India, la inversión en cabras es extraordinaria, porque una inversión de 290 euros produce 433 euros, y en Etiopía las ovejas pasa lo mismo, de 775 se gana cada euro invertido, genera 2,6. ¿Y qué pasa en España? Pues peor que en Honduras, porque cada euro de riqueza cuesta una deuda de 7. A eso te conducía, que cada euro invertido en España cuesta 7 euros de pérdida. Sí. Bueno, y claro, hay gracioso. Lo cual verdaderamente reconocerás que es difícil, ¿eh? Hombre, tiene un mérito también, ya que tiene mérito en Honduras, que esta lucha contra la pobreza está teniendo éxito en India y en Etiopía. En Honduras ha fracasado, porque allí se ha invertido en gallinas, y una enfermedad en la gallina empleada hizo fracasar todo el programa, y ha sido el único país en el que se perdió dinero con un retorno negativo del 200%. Menos que solamente las gallinas de Honduras han perdido dinero. Negativo del 700%, sí. Y no ha habido ninguna enfermedad de gallinas, sino que se lo han llevado crudo. Pues ahí está, ese es el ejemplo. En fin,